Ya. Entonces partimos con los gobiernos que son designados de la reforma a la revolución. Vamos a ver, probablemente lleguemos hasta la dictadura, pero ahora vamos a concentrarnos desde 1958 a 1973. Probablemente uno de los periodos políticos más controversiales de la historia de Chile. Ya. ¿Se acuerdan que históricamente nos hemos conformado con partidos políticos, pero antes, en el siglo XIX, teníamos a los conservadores, a los liberales, la Alianza Conservador-Liberal, teníamos, y como más de izquierda, el Frente Popular, ¿cierto? Ya, ahora nuevamente vamos a tener una configuración de de estos partidos políticos, en el cual la derecha, los liberales y conservadores ya no se conocen como tal, pero tienden a ser mucho más nacionalistas y se unen en el Partido Nacional de carácter anticomunista y proempresarial. En el centro tenemos a la ex Falange Nacional, que pasa a ser la Democracia Cristiana, bueno, con un proyecto social cristiano, y se convierte en nuestro nuevo centro político. Y no sé si a ustedes les gusta mucho la música, pero Víctor Jara tiene una canción para ellos que no es ni chicha ni limoná, no están donde las papas queman, ya eso le designa a la democracia cristiana en esa época. En la izquierda tenemos al Partido Socialista y al Partido Comunista, que más tarde en el gobierno, a más tardar el gobierno de Frei para las elecciones de Allende, se forman el FRAP, en el Frente de Acción Popular. Y estos postulados de izquierda cada vez se irán radicalizando por las situaciones que vive el país más adelante. Ya, y acá pusieron que aparecen los 3/3 irreconciliables, ya que cada partido político era antagónico del otro, era muy distinto. La derecha tenemos que es empresarial y la izquierda tenemos que es proestatal. Y el centro que va uno o tira para el otro. Ya. Y estos tres personajes son los que van a representar, cada uno con un periodo presidencial, a cada partido. En la izquierda tenemos a Salvador Allende con su proyecto La Vía Chilena al Socialismo, que pretendía lograr la revolución marxista a través de las urnas, o sea, de la forma democrática. Tenemos en el centro a Eduardo Frei Montalva, que de hecho se los voy a escribir acá porque mucha gente lo confunde con el hijo, pero el hijo tiene un periodo presidencial post-dictadura. Por el segundo apellido, ahí lo identifica. Sí, ahí tenemos, porque el hijo se llama Eduardo Frei Ruiz Tagle. Este se llama Frei Montalva. Y a la derecha tenemos a Jorge Alessandri con el gobierno de los gerentes, que es del partido de derecha. Este es el hijo de Arturo Alessandri Palma, y en realidad aboga por un gobierno proempresarial que tiene toques de estructura social. Ya. Vamos a ver el primer presidente del periodo, que tenemos a un empresario de derecha, con lo que quiere decir apartidista y técnico es que en realidad no sale en representación de ningún partido político, es independiente, pero tiene tendencias hacia el lado derecho. O sea, recibe apoyo del Partido Nacional, y en esta elección Allende ya se tiraba como candidato, entonces no solo recibe el apoyo de la derecha, sino también de la democracia cristiana. Bueno, uno de sus principales ejes fue reducir la inflación del momento, fomentar la iniciativa privada, que por lo menos hasta, bueno, en estos tres gobiernos y en la dictadura, la estabilidad económica sufre un vaivén muy abrupto, y la inflación es como motivo de temor por la gente porque se suben los precios, aún bajan los sueldos también. Entonces, a través de la iniciativa privada, es decir, con el aumento de empresas pequeñas privadas, este personaje quería reducir un poco la inflación.
se crea la nueva moneda que es el escudo. No sé si sus papás, sus mamás vivieron este periodo, pero antes uno no decía 100 pesos, decía 100 escudos. Y bueno, otorgó créditos para mostrar la industria privada, pero a baja escala. Y empezó la famosa reforma agraria, pero recibió muchas críticas por su labor, por decirlo así, no fue como una reforma total como fue en el periodo de Frei Montalva y de Allende, sino que fue una reforma a medias, y fue nombrada por la crítica social como la reforma macetero. ¿Alguien ha escuchado hablar de la reforma agraria? ¿Sabe más o menos los aspectos básicos de esta reforma que se vivió a nivel mundial? Es como un porcentaje de tierra que se le quita a los latifundistas y se le entregan a las personas. Ya, muy bien. ¿Se acuerdan que en el periodo post-independencia, independencia, colonial y hasta ahora, la hacienda sigue teniendo un papel muy predominante en el tema del dominio del latifundio? Es decir, que tenemos un sistema jerárquico arcaico que organiza la agricultura del país. ¿Y por qué le digo arcaico? Porque hay diversos estudios que muestran que el progreso económico del país no mejoró, sino que empeoró. De hecho, hay gente que lo evalúa con un porcentaje negativo, pero dicen que el progreso del país en términos agronómicos no superó el 12%. Entonces Chile está viviendo como un estanco económico en un lugar que hoy en día es potencia. O sea, hay mucho que hacer, pero la verdad es que se hizo realmente poco. Entonces, a esto viene a buscar la reforma agraria, que es un poco entregar la tierra para la gente que la trabaja y quitarle un poco el poder a los empresarios que gozan con más del 85% de la tierra fértil para arar, y la verdad es que está ya estancada. Ya se me queda pegado. Ya. En el momento se sufrió el terremoto de Valdivia en 1960, que destruyó básicamente toda la ciudad. Y este acontecimiento hizo que el Estado se enfocara en las reformas sociales, en que el Estado tenía que tener un rol mucho más activo en el término de la ayuda hacia su propia gente. Se vivió el Mundial de Fútbol en el 62, que creo que Chile sale segundo, ¿no? Si alguien que sepa más de fútbol me lo aclare. Y creo Sale que tercero. le ganó a Rusia, ¿cierto? O sea, la Unión Soviética. Y creo que fue por Bocor. No sé tanto detalle, no sé. Solamente sé que salieron tercero. Sí, pues, es que Chile jugó la semifinal, pero la Unión Soviética no se presentó, entonces Chile ganó. Bueno, y todo esto del mundial trae las primeras transmisiones de televisión, se empieza a propagar este medio de comunicación, en fin, el mundo empieza a tomar otra forma, empieza a entrar en el modernismo. Bueno, como les decía, con el terremoto creció obviamente la inflación, y la política ya un poco arcaica de la derecha empieza a fracasar, ya que no está dando respuestas factibles para todo este desorden económico y para la hambruna, para los escasos tratamientos que al final tiene la sociedad, al, que sufre una especie de abandono. Bueno, eso se va a agravar con los años que vienen, pero bueno. Y la política de la izquierda avanza y se empieza a identificar como el peligro allendista. Bueno, como saben, hoy en día la izquierda radical siempre ha sido mal vista, los comunistas, esto otro y esto, pero acá se identificaba como una amenaza seria. Ya. Entonces, ¿por qué la izquierda empieza a surgir ya como movimiento sólido? Por la famosa Guerra Fría. Tenemos que Estados Unidos nos aseguraba como su patio trasero. No sé si ustedes conocen una canción de Los Prisioneros que se llama Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.
bueno, es como eso. Entonces tenemos una táctica de Estados Unidos que quiere detener el comunismo, que es la Alianza para el Progreso, el cual apoya monetariamente a reformas estructurales, ya sea como aperturas de bancos, fomentar la construcción de edificios, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado tenemos que se dio exitosamente la Revolución Cubana. Entonces la izquierda empieza a dejar un poco, o sea, cierta parte de la izquierda empieza a dejar un poco el movimiento pacifista y empieza a irse por de que la lucha armada es la única vía para que en el continente haya paz. Bueno, y bueno, en estas elecciones, que ya sería como la tercera que Allende se postula, la derecha, como antes la democracia cristiana apoyó a la derecha, ahora la derecha apoya a la democracia cristiana y con más de un 50% creo, sale elegido Frei Montalva. Estamos bajo el lema La Revolución en Libertad. Su periodo presidencial abarca de 1964 hasta 1970. Sí, tuvo más de un 50%, un 56%. En esto Estados Unidos lo apoya, pero no de manera directa, incluso un poco discreta a través de financiamiento, a través de cambios de informaciones. Estados Unidos estaba muy pendiente en los casos de Latinoamérica donde los movimientos de izquierda se estaban radicalizando. Ya les triunfó una revolución en Cuba, querían evitar a toda costa una segunda revolución a lo cubano. Su lema era Revolución en Libertad, ya que es uno de los primeros gobiernos que abundan las reformas sociales. En estas ¿cómo se dice esto? Aumentan las organizaciones sociales como las cooperativas, las juntas de vecinos, los centros de madre. Se profundiza radicalmente la reforma agraria, que no está acá. Pero también tenemos reformas educacionales, donde Chile, por lo menos en esta época, gozaba de más de un 40% de analfabetismo. Se crea la Junta de Auxilio Escolar y Becas JUNAEP para empezar a dar becas de alimentos, becas de transporte. Y bueno, antes de que lo vean, ¿alguien me puede decir por qué se habla de chilenización del cobre? Nadie, ya bueno. La chilenización del cobre es para dar efecto que el 51% de la propiedad del cobre pasa a ser controlada del Estado y el otro 49% siguen empresas norteamericanas de la época y se crea Codelco para su fomento y comercialización, que bueno, más adelante se crea la Corfo y bueno, que no tienen mucha incidencia en el papel minero del país. Se profundiza la reforma agraria y como les decía, los grandes latifundistas concentran más del 80% de la tierra y la tierra que tenían los campesinos, el restante gozaba de muy baja productividad, teníamos muy mala tecnología. Entonces lo que viene a hacer la reforma agraria como en su primera etapa es primero democratizar estas tierras, entregárselas a los campesinos, que si no se han dado cuenta, hasta ahora pasan a ser un actor social clave. Antes, ni en el gobierno del Frente Popular, ni con los movimientos sociales, el campesino y la campesina tenían una figura tan contundente como la empezaron a tener ahora con Frei Montalva y más adelante con Salvador Allende. Entonces, se profundiza en esta reforma, se empiezan a parcelar los territorios, se empiezan a contabilizar su uso, la fertilidad que tiene esta tierra, y como segundo paso se esperaba empezar a traer tecnología. Y bueno, y cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica, y bueno, hasta ahí vamos a ver hasta ahora. Ya. Y ahora vemos a un movimiento bastante urgente, es de que en estos gobiernos, como el Estado ya empieza a relacionarse
con los temas con el trabajo social, empieza a tenemos la reforma agraria, tenemos reforma educacional importante, tenemos la reforma minera más grande de la historia hasta el momento, más del 50% del capital del cobre pasa a manos del Estado. Entonces empezamos a tener que la gente empieza a buscar y a pertenecer en una parte de la sociedad, ya no están como los marginados, empiezan a tomar un rol importantísimo. Y esto hizo que se radicalizaran los movimientos. Entonces las marchas ya no eran tan pacíficas, había mucha confrontación entre izquierda y derecha. Hay una pregunta en el chat. La Samantha no se puede conectar. Oh, pobrecita. ¿Saben por qué? ¿O por qué no puede venir nomás? No dice, por problemas. Ya, no importa. Después la clase se va a subir y el PPT también. Y entonces, además, con el exterior, tenemos, acá ahora estamos en el periodo de 1964 a 1970, estamos terminando la guerra de Vietnam y estamos en el alza del movimiento hippie en Estados Unidos, donde la gente en masa le pide al gobierno que retire las tropas estadounidenses de Vietnam. En Francia estamos viviendo el Mayo francés, el Mayo de la Revolución, partida por los estudiantes, donde empiezan a exigirle a los gobiernos que tomen más participación, que hay, hay ¿cómo es esto? Hay porciones de la población que todavía son analfabetas, que no pueden acceder a la universidad, que se vive un clasismo muy notorio, etcétera, etcétera. Y tenemos el caso de México, que no me acuerdo el nombre porque es muy complicado. Se lo voy a buscar al tiro. Sí. Bueno, y tenemos el caso que en México, en Ayotzinapa, desaparecen 43 estudiantes, muy extrañamente, luego de la abundantes marchas que se estaban viviendo en el continente. ¿Se imaginan que para el 2006, 2011, cuando fue la revolución estudiantil, hubieran desaparecido gentes de colegio y, bueno, las hicieron desaparecer? Bueno, eso. Ya. ¿Alguna duda hasta aquí? Después vamos a ver Guerra de Vietnam, ¿cierto? Sí, pero eso lo vamos a ver en otra clase cuando estemos viendo historia universal. Ah, ya. Y Bueno, ahí vamos a profundizar y vamos a ver la Primera y Segunda Guerra Mundial, si es que todavía entra en la prueba. Pero bueno, no sé, en Netflix igual hay una serie súper larga que te cuentan toda la guerra de Vietnam. Porque hasta esa serie como que jamás se había hablado de Vietnam, bueno, porque para los estadounidenses fue la primera derrota, Forrest Gump, la primera grande derrota, la potencia del imperialismo que estaba en su auge, tiene esta derrota por un país súper chico, que estaba en guerra hace más de 50 años. Entonces es muy controversial el tema de Vietnam. Bueno, y el movimiento hippie, que los propios estadounidenses estaban en contra de la guerra. Bueno, y si quieren ahondar más, como dice el Diego, está Forrest Gump, que Forrest Gump de hecho va a la guerra y se hace un eso es amigo. lo único que sé de la Guerra de Vietnam, lo que me dice Forrest. Mm. ¿Por qué quieren saber de la guerra de Vietnam? No sé, po, saber el otro bando, porque lo único que se sabe así como generalmente es de Estados Unidos, por Ya, las películas y todo eso. ya, lo que pasa es que Vietnam, bueno, es un país súper pequeño que básicamente es pura selva, que antes de que Estados Unidos entrara en guerra con este país, estaba en una guerra de independencia que puede que haya durado más, pero por lo menos llevan 50 años peleando contra los franceses, porque Vietnam antes era una colonia francesa. Y bueno, la población se empezó a dar cuenta de que se vivía un enorme racismo. Estaba la población francesa, después estaba la población con ascendencia francesa vietnamita y al final estaban los vietnamitas. Entonces
empiezan movimientos independentistas que empiezan a luchar contra este imperialismo francés. Y una de las grandes figuras es Ho Chi Minh. El más conocido como poeta, no fue solo un poeta, sino que fue un activo militar que luchó en contra de esta guerra, en contra de esta dominación. Y lo que pasa es que Ho Chi Minh fue criado en Francia. Era una persona de élite que pudo ir a la universidad y que a través de muchas cartas del gobierno francés apeló a una enmienda de que todos los países que tienen colonias en otros países tienen que salvaguardar que los ciudadanos tengan condiciones iguales. O sea, no deben haber ciudadanos de primera, de segunda, de tercera clase, cosa que sí pasa en la sociedad. Entonces empieza a mandar carta y como que nunca lo pescan. Ho Chi Minh se va a Vietnam, empieza a armar este movimiento independentista y estalla la guerra. Y en los estadounidenses, en primer paso, fueron aliados de los vietnamitas. Los estadounidenses, en su estrategia de ganar dominio en el mundo, antes de que llegaran, suponte, la Unión Soviética, empezaron a ayudar con armamento, con militares, con comida. Y ahí, cuando ya el gobierno estadounidense empieza los vietnamitas empiezan a ver como que esta guerra al final es como marketing, empiezan las confrontaciones y empieza a quedar un poquito la embarrada con los aliados estadounidenses. Y ahí en 1958, sí, es cuando los franceses se retiran del campo de pelea porque quedaron devastados después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos toma esta oportunidad y empieza a generar más dominación que ser aliado de los vietnamitas. Y ahí es donde empieza la guerra de Vietnam con Estados Unidos. Y los vietnamitas eran muy conocidos por ser tercos. Pese a que era un país que era muy pobre, agarraron la selva como estrategia militar. Decían que, no sé, pues hay unos testamentos, o sea, unos testimonios que dicen que iban caminando tranquilamente por la selva y de repente del piso salían 50 vietnamitas con bomba a matarlo. Y bueno, y con esa estrategia, los estadounidenses creo que resistieron como 8 años y luego se retiraron, bueno, y más por el desgaste militar, también por los movimientos sociales, por el movimiento hippie. Y eso te podría decir a muy grandes rasgos de qué trató la guerra de Vietnam. ¿Se entendió? Así, está interesante. Sí, es súper interesante. Y como les digo, está esta serie súper larga que aclara todo, pero todo. Pero tienen que dedicarle como 20 horas. Entonces, como les decía, los movimientos de izquierda sobre todo se empiezan a radicalizar, porque ya tenemos el triunfo de la guerra de Vietnam, tenemos el triunfo de la Revolución Cubana, y en el ala izquierda de la ADC se empieza a fragmentar la izquierda cristiana y el MAPU. Y el MAPU. ¿Y el MAPU qué es? El Movimiento de Acción Popular Unitario. Que de hecho no sé si han visto en las noticias, pero se va... Ay, se está enjuiciando de nuevo a Krasnov por el asesinato de 2 dirigentes del MAPU. No sé. Y a la izquierda tenemos al final la consolidación del MAPU, la izquierda cristiana, el PS, el Partido Comunista, en la Unidad Popular. Y bueno, y tenemos al MIR que no, si bien no es parte de la Unidad Popular, sí apoya la Unidad Popular, y su gran líder fue el Miguel Enrique. De hecho, hay un dato muy interesante con respecto al MIR. Bueno, con Miguel Enrique y Salvador Allende, pero se los voy a contar más adelante. Ya. También tenemos que la derecha se radicaliza, se vuelve más conservadora y reaccionaria. El Partido Nacional tiene una falange que es, por decirlo, de ultraderecha fascista, que es Patria y Libertad.
Y en el mundo universitario, específicamente la Universidad Católica, está el movimiento gremialista, que está activo hasta el día de hoy, que es un movimiento de derecha creado por Jaime Guzmán. ¿Y quién es Jaime Guzmán? Yo creo que lo tenemos bastante metido en la cabeza porque es el principal redactor de la Constitución de 1980. Igual que Zavala. ¿Igual que qué? Igual que Zavala. Zavala. Entonces, Igual que esa bala. ah, ya. Tienen que modular. Lo siento, no moduló bien. Pucha, yo le mandé. No, no te preocupes. Ya. Entonces, bueno, tenemos Patria y Libertad, que, bueno, vendría a ser como el homónimo de Capitalismo Revolucionario hoy en día, con su dirigente Sebastián Izquierdo. Acá está Pablo Rodríguez, que de hecho Sebastián Izquierdo lo idolatra un poco. ¿Por qué será? A diferencia de, bueno, tenemos el MIR, que es uno de los partidos que abiertamente se declara como que la lucha armada es el único camino hacia la auténtica democracia. Y también tenemos que Patria y Libertad cree la lucha armada también y con marchas militares, porque también así se llega a la verdadera democracia. Entonces tenemos el controversial gobierno de Salvador Allende, con el lema La vía chilena hacia el socialismo. Esto es como dijo él en sus propias palabras, una revolución con sabor a pan y vino tinto. Una revolución a la chilena. Entonces, en esta elección se enfrenta Salvador Allende, Jorge Alessandri, expresidente, y Radomiro Tomic por parte de la democracia cristiana. Allende no obtiene la mayoría absoluta como sí lo obtuvo Frei Montalva, obtuvo, como ven acá, un 37%, entonces su triunfo debía ser ratificado por el gobierno. La DC y la derecha reconocen su triunfo y asume como presidente el primer presidente marxista elegido democráticamente a nivel mundial. Entonces, lo que pasó acá con Allende es algo enorme. Jamás se había elegido a un presidente de izquierda radical en el mundo. Porque sí, hubieron presidentes marxistas, pero todos fueron dictadores o fueron designados. Allende salió por la vía democrática. Profe, preguntan qué significa ser marxista. El marxismo, la gente que se proclama como marxismo, es una forma de comunismo marxista-leninista que fue creado por Karl Marx y luego reforzado con Lenin. Bueno, tendría que darle una cátedra sobre lo que es el comunismo, pero se le dice marxista-leninista porque sigue las corrientes de esos dos pensadores, que creían que el Estado debía ser una forma. Bueno, el principio principal del comunismo dicen que es distópico porque dicen que el Estado debe concentrar debe concentrar todo el desarrollo económico para que así se le vaya entregando a la gente para que algún día el Estado desaparezca. Entonces, el comunismo quiere que tanto los medios de comunicación sean estatales, los medios de producción sean estatales, como que al final el pueblo, los campesinos, los obreros se hagan cargo y tomen un rol principal en lo que es la economía y la política de un país. ¿Se entiende más o menos lo que es el marxismo-leninismo? Sí, ya, Dijeron que sí. va acá. Entonces, el tan temido Allende sale electo. Que empieza la CIA y la ultraderecha empiezan ya a meter mano a ver cómo pueden frenar este socialismo en Chile, porque esto es un ejemplo para el mundo y eso no puede pasar. De hecho, yo leí hartos escritos que dicen que desde que Allende, desde que se fue a votar en las urnas para esta elección presidencial, gente de ultraderecha, específicamente Jaime Guzmán, se telefonió con la central telefónica, que era una central norteamericana que se quería estatizar en el gobierno de Allende,
para que le advirtiera a la CIA y a los altos mandos en Estados Unidos que ganó el marxismo en las elecciones democráticas. Entonces, desde el día 1 del gobierno de Estados Unidos, se empezaron a confabular en contra del gobierno. Ya. El programa de la Unidad Popular tiene como su gran paso la nacionalización del cobre, que a diferencia de la chilenización, la nacionalización estatiza el 100% de la gran minería. O sea, el Estado empieza a ser el dueño absoluto de la gran minería del cobre. De hecho, si Maki está ahí, lo tiene mi mamá en su refrigerador porque ella vivió ese momento y era mucha efervescencia social, la gente empezó a creer en el gobierno. Como ustedes se imaginan hoy en día que la gente le crea a Piñera, como algo así. La profundización de la reforma agraria. Se empiezan a acelerar la entrega de tierras en campesinos y se empiezan a expropiar las tierras a estos grandes latifundistas, bueno, que por siglos ya eran dueños de estas haciendas y el concepto como hacienda ya se empieza a romper, a desquebrajar. Se empiezan a popularizar ya las tomas de terreno, las tomas callampas, como se decía en un principio, y la toma de fondo. Pero también empezaron los boicots, pero bueno, todavía no llegamos a eso. Entonces tenemos que la economía se divide principalmente en 3 sectores, teniendo como principal y más grande el área social. Pasando universidad, ya tenemos que la minería ahora es del Estado, tenemos que las universidades también son estatales, son gratuitas, como que Allende viene a romper un poco la brecha entre ricos y pobres. El área mixta, donde el Estado es accionista mayoritario, y el área privada, que en realidad son pequeños negocios de la élite dominante. ¿A qué se refiere con área mixta? Que mezcla lo público con lo privado, pero el Estado, bueno, vamos un poco atrás. ¿Cierto? Hoy día estamos en un Estado subsidiario, en un Estado que no interviene a no ser que los privados no quieran intervenir, ¿cierto? Acá es al revés. El Estado interviene en asuntos privados porque tiene que garantizar derechos básicos a la población. Y supongamos que en el área de comunicaciones la tecnología viene hacia afuera, entonces la competencia puede ralentizar ese proceso, entonces el Estado dice, perfecto, la compañía sigue siendo norteamericana, pero yo como Estado voy a exigir más impuestos y voy a más intervenir en esta área porque esta área nos conviene a todos los chilenos y a las chilenas. Y empiezan a aparecer los cordones industriales, que son organizaciones colectivas de partidos obreros como para crear una gran red de difusión, de movilización. Entonces como que se empieza a crear el poder popular. De hecho, Allende no está metido en política desde estos momentos. Allende fue el ministro de Educación no, el ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda. Y ya en ese momento en su gabinete era nombrado como el ministro de los pobres. Allende siempre mostró mucho entusiasmo y dedicación hacia la gente que el gobierno olvidaba. Entonces, por eso costó tanto que Allende saliera presidente. Allende en su 4º intento fue presidente. Por eso Marco Enrique Minami dice que es como el nuevo Allende, que va a salir a la 4ª o la 5ª vez, pero va a traer cambio enorme. Y yo creo que eso nadie se la cree. Entonces empiezan... ¿De dónde salió? Marco Enrique Minami, que no lo crean, ya lleva 3 postulaciones al cargo de presidente. Y cada vez que pierde se va. Entonces, como vemos que ya está la efervescencia muy alta, la gente, si bien hay una posición de la élite dominante, las bases están con Allende. De hecho, es como, Allende, amigo, el pueblo está contigo. Era como lo que se grita. Ya. Entonces empezamos con lo que es el boicot económico. Estados Unidos bloquea los préstamos internacionales y reduce su importación a Chile.
en este momento sí pegó fuerte, pero piensen que si Estados Unidos no hace esto el día de hoy, hay una crisis terrible segura, asegurada. Empieza el desabastecimiento. Lo que se ve en la imagen son las largas colas que tenía que hacer la gente para comprar productos básicos, porque ya sea, porque antes de esto hubo un paro de los trabajadores, o sea, de los camioneros y de los mineros, como un poco para frenar este avance social. Empezaron a tomarse las carreteras y la comida no empezó a llegar a los negocios. Entonces se generaban estas largas filas o los negocios que estaban en contra de la Unidad Popular, como se ve en los 80 y en Machuca, escondían los productos. Y ante ello el gobierno creó unas juntas de abastecimiento y precios que básicamente subvencionaban hartas ollas comunes. En este periodo empiezan a tener un alza y empiezan a hacer como efecto o sea, como motivo de reivindicación y de soberanía en las ollas comunes, la organización en contra del hambre. eh, bueno, y todo eso. Los gremios patronales, en realidad Patria y Libertad, comienzan a boicotear la producción con la quema de fondos. Como, bueno, eso hoy en día se lo adjudican a mapuches, pero es bien cuestionado lo que se adjudica en realidad. Y el boicot cuenta con el apoyo financiero de Estados Unidos. De hecho, más adelante, la CIA le dice abiertamente al mundo que boicoteó la economía en el gobierno de la Unidad Popular. De hecho, hay un video del director de la CIA de ese momento, muerto de la risa, explicando cómo se boicoteó la economía en Chile. Igual depende la quema de fondos, porque ellos se la adjudican, porque así como que corta de raíz lo que se producía en el país, pues, y así se le echaba la culpa al gobierno. Exacto, pero no es que se le echara la culpa al gobierno, sino que Patria y Libertad abiertamente admitía que quemó esos fondos. Lo que estaban tratando de hacer es que están tratando de decirle al gobierno que el gobierno sí contaba con una oposición y sí contaba con una oposición que estaba dispuesto a hacer que su gobierno fuera mucho más complejo. De Pero hecho, se lo con, de- con anestesia. Sí, pues. O sea, todos los sí. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Em, bueno. Bueno, y el boicot económico no está, obviamente está ligado al boicot político. Y acá empiezan a surgir las famosas marchas de las cacerolas. Los cacerolazos contra la delincuencia, los cacerolazos contra los comunistas, que, bueno, se vivían desde Providencia hacia arriba. Patria y Libertad desarrolla actos de sabotaje y terrorismo. Como les decía, era muy común que en todas las marchas la Unidad Popular con Patria y Libertad se agarraran a cacho, que literalmente la embarra. Es como, no sé si se imaginan que el rechazo se encuentre con la marcha del apruebo y no quedaría tan la crema en realidad. Pero bueno, es como la misma dinámica. En Patria y Libertad también marchaban armados, con bastones retráctiles, con gas pimienta. Había mucha gente que perteneció a la milicia. Era por lo menos un movimiento mucho más violento. Allende rectifica su mandato con un plebiscito donde gana con más de un 50%, porque como se estaba viviendo un clima tan tenso políticamente, y no ganó con mayoría absoluta, y él estaba en contra de la Fuerza Armada y de cualquier acción de poder, rectificó su mandato con un plebiscito que lo apoyó más del 50% de la gente. Entonces, en las elecciones parlamentarias, donde ya, como dice, hay más del 50% de los elegidos de los partidos políticos pertenecían a la Unidad Popular, se empieza a maquinear ya una acción mucho más radical para destituir al presidente. Comienza a prepararse el golpe de Estado. Siento que voy muy rápido. ¿Han entendido? ¿Tienen alguna duda hasta ahora?
¿Alguna de algún concepto, de algún hecho? Profe, disculpe que la interrumpa, le dejé un mensaje en el buzón, si lo puede leer. Ya, lo leo en un ratito, Gabriela. Ya, gracias. Gracias a ti. Ya. Entonces estamos en una situación donde por un lado o tenemos una revolución o por otro tenemos un golpe de Estado. En junio de 63 hubo un intento de golpe de Estado que se denominó el tanquetazo. Pero las fuerzas del general Carlos Prats, que era en ese momento el comandante en jefe del ejército, frenó. Bueno, dicen con mucha valentía, básicamente salió con un tanque a defender a la moneda con otro tanque. Entonces este intento de golpe no resultó, pero hizo que el gabinete ya empezara a cuestionarse si iban a terminar un mandato de manera pacífica o de manera violenta. Y acá es donde le quería contar como ese dato de que Miguel Enríquez, o sea, Miguel Enríquez, ¿conocen a Miguel Enríquez, cierto? ¿O les suena? ¿Han visto su cara? El típico bigotito. Bueno, Miguel Enríquez era el líder del movimiento Izquierda Revolucionaria del MIR. Y él era una persona radical que creía que la lucha armada era la única forma de mantener una democracia de izquierda. Y él era médico que estudió en la Universidad de Concepción. Y la cuestión es que Allende le ofrece ser ministro de Salud. Y él rechaza este cargo porque dice que él no cree en la política pacifista, que sería muy hipócrita de su parte tener un puesto en el gobierno, que él iba a estar ayudándolo de otra manera. Como que Miguel Enrique era su canal con lo que estaba pasando con Patria Libertad, con la situación con los militares, etc. Y Miguel Enríquez le plantea esta forma de que, oye, Allende, te van a hacer un golpe de Estado, te quieren destituir, ármate, avísale a las fuerzas militares, avísale a una parte de la población, nosotros te vamos a defender, empieza a importar armas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Allende, muy iluso, decía, no, si esto no pasó nada, yo creo en la democracia, yo no voy a agarrar un fusil. El gobierno sigue. Bueno, entonces los militares comienzan a prepararse para el golpe de Estado. El único que no se suma a este primer golpe fue el comandante en jefe de ese periodo, Pinochet. Él, de hecho, era conocido como la mano derecha de Allende. El amigo, como le dijo Allende. El que saludó a Fidel Castro al lado de Allende y le juró lealtad al gobierno. Ese era el general Pinochet. Y ahora, chiquillos, vamos a ver un video de la dictadura que yo encontré que está súper bueno. Oh. Así que les parece que les den una pequeña pausa para que vayan al baño, vayan a comer, etcétera. No. Ya, entonces les voy a dejar el video. No. Ya saben que volvamos a las 7:20 porque yo tengo que ir al baño y así todo. Así nos damos una muy pequeña pausa. El tiempo. ¿Les quedó alguna duda del video? ¿Algún comentario? Porque ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. ¿Hasta qué año llegó de senador Pinochet? Que Pinochet haya sido senador vitalicio quiere decir que fue senador de la República hasta el día de su muerte, hasta el 2005 o 2006 creo. Ah, yo pensé que se había retirado un poco antes, así. No. Lo que pasa con los senadores vitalicios es que son designados en el cargo hasta el día de su muerte. Con las reformas constitucionales del Lago se deroga esa imposición. Ya no hay senadores vitalicios hasta el día de hoy. Pero Pinochet
algo que es muy pillo, supo maniobrar súper bien su salida del gobierno. Entonces, la dictadura militar. Los miembros de izquierda-derecha de la Junta Militar tenemos al director general de Carabineros César Mendoza, almirante de la Armada José Toribio Merino, al comandante jefe del Ejército Augusto Pinochet Ugarte y al general de la Fuerza Aérea Gustavo Ley. Bueno, como vimos en el video, característica del régimen fue el terrorismo de Estado, una represión política abiertamente. Toda persona que se considerara de izquierda o tuviera ideas contra el gobierno, que fuera partícipe de cualquier gobierno de la Unidad Popular, del MIR, etc., fue desmantelado y perseguido hasta su completa desmantelación. Como se ve, estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA, y también de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, la DIFA. Todo esto con el afán de terminar con la política izquierda. Se instaura un nuevo modelo económico, la economía neoliberal, de mano de los Chicago Boys, a través de la doctrina del shock, la doctrina del ladrillo, y la dictadura empieza a tener su área más, empieza a ligarse ya más lo político a lo cívico, y se redacta una constitución que la viene a validar en 1980. Porque Pinochet quería ser un poco distinto a Hitler, quería tener garantías constitucionales que al final lo hacía más por la presión internacional que por el afán de ser presidente. Ya. Entonces se crean centros de tortura y de detención, como fue en su primera instancia el Estadio Nacional, el Estadio Chile, donde murió Víctor Jara, la Villa Grimaldi, Tres Álamos, Londres 38, y así, bueno, fueron más de 1000, así que no, es imposible sabérselos todos. Las detenciones estaban a cargo de la DINA y de la DIFA. Se constatan más de 3000 personas muertas y se torturaron a más de 30.000. Lo que se constata, no sabemos las cifras oficiales, ya que hasta el día de hoy se desconocen. Los operativos represivos. Uno de los más controversiales, que de hecho se enjuició un poco, fue la Caravana de la Muerte. La caravana, tal como lo dice, por orden de Pinochet, buscó agilizar y fiscalizar las detenciones políticas a lo largo de Chile. Se demoraron un año, en el que recorrieron de norte a sur el país, yendo de centro a centro de detención para asegurarse de que la gente al final recibiera su castigo. Y también, como decía el video, tenemos la Operación Cóndor, que es un plan al final de logística, donde se conectan todas las dictaduras para saber los mandos operativos que tienen, la cantidad de detenidos que tienen, los movimientos sociales que todavía se están gestando, todo bajo una profunda red de terrorismo y de miedo que se empezó a gestionar. De hecho, el día del golpe de Estado se dicen que murieron, las cifras oficiales dicen que van desde las 200 a las 1500 personas muertas. Básicamente fue un tiroteo que se vivió en La Moneda, fue el bombardeo y luego empezó el tiroteo, la gente que quiso defender al gobierno sacó su arma, los militares también, etc. Fue básicamente un momento de terror. Por eso yo creo que, no sé si le ha pasado a ustedes, que nuestros padres, nuestras madres están tan... Cuando declaró Piñera el toque de queda, estaban tan asustados porque el toque de queda que vivimos nosotros no fue el mismo que vivieron ellos, obviamente. Entonces, Pinochet se empieza a encargar de que los opositores bajen a cero, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y el caso más emblemático fue el atentado y asesinato de Orlando Letelier, que era el ex canciller de Allende en su mandato en Washington. Y de acá yo tengo una anécdota personal. Ahí, como ven, Michael Townley
fue uno de los gestores del asesinato de Orlando Letelier. Y yo en segundo, tercero básico iba en un colegio que se llama Altamira. Y yo tenía un compañero que era el Franco, que me caía súper bien. Y la cuestión es que nos empezaron a pasar esta historia de Chile de la dictadura. Y la profe empieza a hablar de Orlando Letelier y toda la cuestión, y empieza a hablar responsables del caso, Michael Townley. Y este tipo empieza a gritar, mi abuelo, ¿qué hace ahí mi abuelo, mi tata? Así. Y todos lo quedamos mirando como, ¿qué? Y claro, él no tenía idea que su abuelo fue un torturador y miembro de la DINA. Y bueno, a partir de este hecho muy avergonzado, él nunca jamás volvió a hablar de política, pero sí nos dijo que su abuelo estaba escondido en Estados Unidos, específicamente en Florida, y que se había operado la cara, se había cambiado completamente con tal de que no lo reconociera. Y bueno, imagínense tener 7 años y saber que su abuelo fue un torturador. Lo encuentro, pero es que terrible. Ya. Como se lleva el registro de que hay más de 38.000 personas detenidas y torturadas, más de 3.000 personas asesinadas o hechas desaparecer, y más de 200.000 personas exiliadas. Y no sé si han ido al Museo de la Memoria, pero hay fotos que salen en negro o en blanco, que son fotos de gente que en realidad no se supo su paradero, que un día desapareció y no se supo más de ella. Ya. La Constitución de 1980, nuestra Constitución, nuestra actual Constitución. Pinochet busca darle una proyección política y a reafirmar su poder con esta Constitución. Viene a buscar un poco de legitimización del poder que ha ejercido. Y en el discurso de Chacarillas, que se da creo que en 1977, en el cual no solo participa Lavín, sino que participa el famoso comediante Coco Legrand, Pinochet empieza a dar el discurso de cómo se vienen estos nuevos tiempos de una constitución a puertas del poder militar. Bueno, y al igual que Piñera, Pinochet creía efusivamente que nosotros estábamos en guerra, que había un enemigo poderoso, implacable, que no se deja, que no respeta nada ni a nadie. Bueno, y ese discurso tenía Pinochet en contra de la izquierda. Y con la ayuda de Jaime Guzmán, el tío, como le dice él, empiezan a escribir entre 4 paredes, con menos de 10 personas incluso creo, a redactar nuestra actual constitución, que es llamada también como la Constitución tramposa. Como también salía en el video, esta constitución fue sometida a un plebiscito para revalidar, el cual gana el sí con más de un 67%, pero sin embargo no hay registros electorales de ese momento. Y gracias a esta carta, Pinochet gobernará por los próximos 8 años antes de llamarse a elecciones y es nombrado presidente de la República. Ya. Y esto, como dicen, si la Junta era más bien un organismo colegiado, es decir, que se supone que repartía el poder entre sus 4 integrantes, ¿se acuerda que yo les hablé de la DINA y de la DIFA? Bueno, estos organismos de represión tenían hartas diferencias en cómo llevar a cabo sus actos, y hubo mucho poder al final, mucha pugna entre la DINA y la DIFA, y al final los tipos se confrontaban y decían, ya, pero ¿quién tiene más muertos? ¿Quién tiene más detenciones? Y ganó la DINA, y la DINA estaba a cargo del ejército, y el ejército estaba a cargo de Augusto Pinochet. Y por esta pugna, Augusto Pinochet se corona como el jefe de la Junta y empieza a tomar todos los cargos políticos que tiene un jefe militar. Y en esta época es reemplazado Gustavo Ley por Fernando Matei, que si no lo conocen es el padre de la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y César Mendoza es reemplazado por Rodolfo Stench. Y también nuestro modelo económico actual es el modelo neoliberal, que su gran pensador es Milton Friedman, ganador también del premio Nobel.
con la ayuda de los Chicago Boys, que los Chicago Boys fueron estudiantes de la Católica que fueron a estudiar economía a Chicago, que estuvieron completamente gratis, paso a decir eso, para traer ya más personas letradas con respecto a la doctrina de esta nueva economía. Entonces, como primer, lo que tiene de interesante esta doctrina es que fue implantada en gobiernos autoritarios y antidemocráticos. Por eso se dice la doctrina del shock, la doctrina del ladrillo, porque este modelo económico en una democracia fracasó en todos sus intentos, pero en dictadura, con el modelo del terrorismo, de la represión, se vio bastante bien. Entonces empezamos con las olas de las primeras privatizaciones y las bien conocidas subastas donde el Estado, y bueno, Pinochet más que nada subastó empresas estatales a precio de huevo, empezó a subastar derechos de aprovechamiento de agua, empezó a subastar latifundios que obviamente se volvieron a expropiar de los campesinos y volvieron a ser parte de los latifundistas anteriores. Se liberaron las tasas de interés, se eliminó la gratuidad de la universidad, se privatizaron las universidades y se empezaron a privatizar también los fondos de pensiones de las personas. Y el Estado empezó a tener un nuevo rol. Ya no es un Estado intervencionista y garante de derechos básicos, es un Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Solo interviene en políticas en las que los privados no pueden intervenir. O al final subvenciona a los privados para que lleven a cabo ciertas políticas. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿En qué lugar fracasó? ¿Cómo? Ah, ¿el modelo? Sí, Este modelo en primer lugar. ya, en primer lugar se llevó a cabo en Inglaterra. Y al final a la gente no le gustó para nada las reformas neoliberales. No le gustaba la idea de pagar por la universidad y se vino una gran movilización de parte de la gente. Y luego con el gobierno de Margaret Thatcher, que se aprovechó de la cuestión del terrorismo en Estados Unidos, empezó a implementar este modelo. Como claro, la población estaba asustada, no se iban a preocupar de la economía. Y bueno, Inglaterra fue básicamente el primer foco experimento para implantarla en democracia, pero en Chile les salió tan bien el experimento que lo empezaron a replicar en todas las dictaduras y en todos los gobiernos autoritarios de la época. Ya. Si ustedes creían que Sebastián Piñera era un hombre de negocios muy, por decirlo así, muy ambicioso, están completamente equivocados. Sebastián Piñera solo le está copiando a su hermano mayor José, que bajo sus palabras crea este precioso Mercedes-Benz llamado las AFP, que no solo le dieron crecimiento económico al país, sino que le dieron prestigio. Este fondo de pensiones no puede ser más perfecto. O sea, ¿qué es lo que supera un Mercedes-Benz? O sea, ustedes me dirán. Empieza la flexibilidad laboral y los fin derechos sindicales. Se empiezan a erradicar la palabra pueblo, obrero, y la gente al final se redacta un nuevo código del trabajo donde al final el Estado ya no tiene relación con sus trabajadores, sino que es la empresa con los trabajadores. Las relaciones sindicales empiezan ya a privatizarse, por decirlo así. Bueno, y también la reforma de la salud, se crea la ISAPRE, que en principio vienen a ser la intermediaria entre el Estado y la gente, y después el Estado pasa a ser intermediaria entre el Estado, o sea, entre la gente y las ISAPRE. Ya, tenemos una cesantía que llega al 30%. La inflación está en más del 400%. Entonces, la década de los 80 en Chile es una década donde empiezan a estallar de nuevo los movimientos sociales. La gente empieza a exigir, así como ahora hay huelgas de hambre, empiezan a subir las ollas comunes, empieza la confrontación con carabineros y militares en las poblaciones. Los prisioneros sacan esta joya, La Voz de los 80, y empiezan en realidad las protestas contra el régimen militar y contra Augusto Pinochet. Bueno,
Y esto es un poco más de reforma educacional, que es ustedes lo que quieren llegar a través de este preuniversitario. Empiezan a fundarse muchas universidades privadas, se municipaliza la educación secundaria, es decir, que queda a manos de cada municipio la educación de su comuna, no del Estado. Y se promulga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, pero bueno, esta se deroga más tarde. La resistencia al régimen. ¿Se acuerdan que al principio la resistencia fue bastante baja por la ola de represión que se vivió? Ya, a mediados de los 80, bueno, el MIR casi que se desmantela en su mayoría. En 1974, cuando matan a Miguel Enrique, básicamente cae toda la resistencia del MIR. Pero se crea el movimiento Lautaro y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es básicamente la acción armada del Partido Comunista. Y empiezan a realizarse operaciones de sabotaje como explosiones en las torres de alta tensión, empiezan a secuestrar generales, em- em- se empieza como un poco a introducir la resistencia y se está politizando también a las poblaciones para que vayan en contra de los militares. Y tenemos un hecho muy controversial, o sea, como el más concreto, que fue en 1986 en el Camino al Volcán, en el Cajón del Maipo, el atentado contra Augusto Pinochet, el cual bajo el nombre de la Operación Siglo XX se trata de asesinar al dictador. Y como dijo Sergio Campos ese día la radio cooperativa, el general Augusto Pinochet salió completamente ileso del atentado. Fue básicamente el único que no murió. Y la verdad no sé qué quiere decir eso. Y desde ese momento las olas represivas empezaron a aumentar porque, bueno, Pinochet no murió, de hecho identificó y reafirmó el estado de guerra que vivía el país, que estos comunistas lo querían matar, entonces se volvió a declarar el estado de sitio en la nación. Como antes vieron que se levantó el estado de sitio y se dejó el estado de excepción, ahora se volvió a poner el estado de sitio y se empezó nuevamente la persecución política, entonces de estos golpistas, los del Frente Patriótico. Y bueno, básicamente fue la única resistencia que hubo al régimen, y bueno, Pinochet empezó de nuevo con esta ola, pero Estados Unidos o sea, la presión internacional, la resistencia al régimen hizo que Estados Unidos se replanteara la continuidad del régimen. Entonces empiezan a idear, bueno, dentro de estos movimientos está el movimiento poblacional, el movimiento de las madres y familiares de detenidos desaparecidos, en la cual está la famosa cueca de las viudas. La iglesia empieza a suscribirse a acuerdos nacionales para la democracia, porque como dijo el video, la iglesia católica aquí estuvo en contra de la dictadura. En Argentina fue una aliada, imagínense. Yo escuché historias de que la gente le salían persiguiendo y se escondían en la iglesia y los curas en realidad los atrapaban y se lo entregaban a los militares. Acá la iglesia resguardó harto a las poblaciones, eh, difundía mucho la dictadura, fue una aliada básicamente para la gente en contra del régimen. Entonces, como les decía, como había resistencia al régimen, la presión internacional ya no daba más, se empezó a negociar con el PC Almeida, con la DC, con los partidos un poco más de izquierda, pero no radicales, la transición a la democracia. ¿Y cómo se llevó esto a cabo? A través de un plebiscito. El sí para que Pinochet siguiera en el cargo por otros 8 años más, y el no, que Pinochet tenía que desistir al año siguiente automáticamente y se iba a empezar a regir un estado de democracia. El no ganó con el 54,6% de los votos. Pero el que reconoce este triunfo es Fernando Matei, el papá de la Evelyn Matei.
pero en su principio Pinochet no quería entregar el cargo y quería desconocer el triunfo del no. Quería decir que ganaba el sí, pero tenía a todos los ojos de todo el mundo mirándolos, tenía a la gente ya así como esto no daba más, entonces se reconoce el no como una estrategia política. Porque bueno, como salía en el video, el no solo significó que Pinochet desistiera de su cargo. La constitución no se cambió, pese a que hubo promesas de que se iba a escribir una constitución. El modelo económico no cambió. Y Pinochet no solo murió como senador vitalicio, sino que también murió como héroe del ejército. Entonces, ¿qué ganó realmente? Lo dejo a juicio a usted. Ya, chiquillo. Vamos a dejar hasta aquí esta parte. Porque ya viene el gobierno de la gobiernos de la concertación y ya es como